¿cómo están? Vamos a hablar un poquito de las funciones polinómicas y algunas aplicaciones a la economía y a la administración. Una función polinómica es una función que queda definida por un polinomio, sea el polinomio constante, lineal, de grado 2, de grado 3. No vamos a ahondar en funciones polinómicas de grado mayor, pero las hay. Las funciones polinómicas siempre tienen por dominio los reales y las imágenes van a ir cambiando según el tipo de función polinómica que es. Por ejemplo, la función constante, ¿sí?, tiene por imagen solamente ese valor constante. La función lineal dependiente no nula tiene por imagen todos los reales. Por ejemplo, una función constante es f de x igual a 1/2 y tiene por imagen al valor 1/2 solamente. La imagen de una función lineal no constante son todos los reales. Por ejemplo, la función menos x más 2, que es una recta dependiente negativa y que recorre de menos infinito a más infinito todos los valores reales. La imagen de una función cuadrática que está escrita en su forma canónica, en donde se puede ver el vértice xd y b, es según el valor de a. Si a es positivo, la imagen es del x del vértice a más infinito, por ejemplo esta. Y si el a es negativo, es la imagen de menos infinito hasta el i del vértice. Una parábola cúbica tiene por imagen todos los reales. Por ejemplo, acá tenemos dos parábolas de segundo grado que no cambian el vértice, solamente cambian el signo de A. Entonces, en la roja A es positivo y tiene imagen de menos 3/4 a más infinito, y en la azul A es negativo y tiene de imagen de menos infinito a menos 3/4. Acá tenemos dos parábolas cúbicas. Las parábolas cúbicas que vamos a estudiar son las potenciales. Cuando el K del punto de inflexión en la potencial es 0, tiene forma como la parábola verde y se apoya en el punto de inflexión sobre el eje X. Cuando el K es un valor distinto de 0, como en la parábola azul, lo que vamos a ver es que el punto de inflexión queda desplazado del eje X y entonces vamos a tener solamente una raíz simple. En la verde, cuando se apoya en el punto de inflexión sobre el eje X, tenemos una raíz triple. Entonces, esa es una raíz triple, esta parábola tiene una raíz simple. En ambas, la imagen son todos los reales. Podemos hacerle la prueba de la recta vertical a gráficos de funciones polinómicas para verificar que son funciones. En la constante, toda recta vertical intersecta una única vez. En la lineal, toda recta vertical intersecta una única vez. En la parábola, toda recta vertical intersecta una única vez. Y en la parábola cúbica, toda recta vertical intersecta una única vez. Ahora, ¿qué ocurre si las funciones polinómicas están en situaciones? Por ejemplo, una función de costos fijos es una función constante que va a tener un dominio de 0 a más infinito si las variables, por ejemplo, son la cantidad que se produce, porque no se puede producir una cantidad negativa. El dominio de una función lineal de costo total no constante con tope de producción de 1500 unidades
va a ser una función costo total igual a 100 por x más 10.000 con dominio de 0 a 1500. El dominio de una función cuadrática con a positivo, por ejemplo, que modela ingresos, es una h de x igual a 7 por x cuadrado con dominio de h de 0 a más infinito. El dominio de una función cuadrática con a negativo, por ejemplo, demanda, va a tener dominio de 0 a 300. ¿Por qué? Porque es una parábola de segundo grado que tiene ramas a menos infinito, pero nunca voy a poder tener una cantidad negativa demandada, ni voy a poder tener una demanda negativa. Entonces esto limita los valores que puede tomar x. El dominio de una función cúbica, volumen de un paralelepípedo rectangular de aristas x más 1, x menos 3, va a ser x por x más 1 por x menos 3, en donde x tiene que ser mayor o igual que 0 y x más 1 mayor o igual que 0 y x menos 3 mayor o igual que 0. Es decir, que el dominio de esa función volumen va a ser de 3 a más infinito. Ahora, ¿cómo graficamos funciones polinómicas? Las funciones lineales constantes y igual a k son rectas horizontales. Graficamos el eje x, el eje y, el valor de k en el eje y por ahí pasa la recta horizontal, que intersecta en k al eje y. Las funciones lineales no constantes son rectas no horizontales ni verticales. Si conocemos dos puntos distintos de ellas, las vamos a poder graficar. Por ejemplo, conocemos el punto P, el punto Q, y por esos dos puntos pasa una única recta. En la función lineal, la ecuación es f de x igual a m por x más n. Supongamos que P de coordenadas x1 y 1 es un punto de la función. P perteneciente a la recta L, que es gráfica de f, verifica I1 igual a m por x1 más n. M es la pendiente, n es la ordenada al origen. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son opuestas e inversas, o si una recta es horizontal y la otra vertical. Supongamos que m es la pendiente de L, entonces menos 1 sobre m es la pendiente de la perpendicular a L, siempre que m sea distinto de 0. Si una recta es horizontal, su perpendicular es vertical. Dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente. La pendiente m de la recta que pasa por los puntos distintos x1 y 1 y x2 y 2 se calcula como m igual a delta de i sobre delta de x. Esto es i2 menos i1 sobre x2 menos x1. La ecuación de la recta de pendiente conocida m que pasa por el punto x0 y 0 es i igual a m por x menos x0 más i0. Las funciones cuadráticas i igual a f de x son curvas. Conociendo su vértice, sus raíces, hacia dónde van sus ramas y a dónde intersecta el eje y, se puede graficar. Eje x, eje y, vértice, raíz, otra raíz, intersección con el eje y. Sabemos que las ramas van hacia arriba, entonces esbozamos la parábola. Las funciones cúbicas son curvas. Vamos a aproximar su gráfica orientándonos por su tendencia a los infinitos, su intersección con el eje y, su punto de inflexión y sus raíces. Son dos los casos que estudiamos. Las potenciales, que tienen una raíz triple, que es cuando el punto de inflexión es raíz,
y las potenciales que tienen una raíz simple, que es cuando k del punto de inflexión es no nulo. La verde tiene raíz triple, la azul tiene raíz simple. Las raíces triples traspasan en un punto de inflexión. Las raíces simples traspasan sin punto de inflexión. Si consideramos un valor menor que la raíz, vamos a ver que da un valor positivo, entonces decimos que vienen de más infinito. Y si tomamos un valor mayor que la raíz, vemos que toman un valor negativo, entonces decimos que van a menos infinito. La intersección de una constante con el eje de ordenadas y es en el mismo valor constante. El conjunto de ceros o raíces es todos los reales cuando la función es la constante cero. El conjunto de ceros es vacío cuando la constante es no nula. El conjunto de positividad son todos los reales cuando la constante es positiva. Es vacío cuando la constante es menor o igual que cero. El conjunto de negatividad es todos los reales cuando la constante es negativa. Es vacío cuando la constante es mayor o igual que cero. La intersección de la gráfica de la función lineal con el eje de ordenadas y cuando la pendiente es distinta de cero. Evaluamos en x igual a 0 y obtenemos el punto 0n, que es la ordenada al origen. El conjunto de ceros o raíces lo encontramos haciendo m por x más n igual a 0. El conjunto de positividad haciendo mx más n mayor que 0. El conjunto de negatividad haciendo mx más n menor que 0. Cuando intersectamos una función de segundo grado con el eje de ordenadas y, obtenemos un punto 0c. El conjunto de ceros o raíces son los x que solucionan a x cuadrado más bx más c igual a 0. El conjunto de positividad son los x que verifican a x cuadrado más bx más c positivo. El conjunto de negatividad verifica a x cuadrado más bx más c negativo. El conjunto de ceros o raíces de una función de segundo grado lo encontramos haciendo Bhaskara. El conjunto de positividad lo encontramos sacando factor común a, factorizando, conociendo las raíces y después multiplicando por el inverso de a, conservando el signo o cambiando el signo según sea positivo o negativo. Luego aplicamos regla de signos. El conjunto de negatividad, sacamos factor común a, factorizamos al polinomio con las raíces, multiplicamos por el inverso multiplicativo de a y obtenemos que conservamos el signo o lo cambiamos según sea a negativo o positivo. La intersección de la gráfica de la función cúbica con el eje de ordenadas y es en 0D. El conjunto de ceros o raíces de una función cúbica potencial se despeja de a por x menos h al cubo más k igual a 0. El conjunto de positividad se despeja de a por x menos h al cubo más k positivo. El conjunto de negatividad se despeja de a por x menos h al cubo más k negativo. Cuando tenemos una inecuación x menos h al cubo más k negativo, pasamos el k restando, pasamos la raíz cúbica y sumamos h. O sea que tendríamos por conjunto de negatividad de menos infinito hasta h más raíz cúbica de menos k.
Algebraicamente, para la función y igual a menos un tercio por x al cuadrado más 2 tercios por x menos un tercio, la intersección con el eje y es el punto 0 menos un tercio. El conjunto de ceros o raíces, por ejemplo, está formado por 1. Haciendo Bhaskara, obtenemos una única raíz doble. El conjunto de positividad lo encontramos resolviendo la inecuación de segundo grado, que necesitamos factorizar para poder aplicar regla de signos o hacer algún tipo de deducción. Multiplicamos por menos 3 miembro a miembro, el mayor se hace menor, y x menos 1 al cuadrado nunca va a ser menor que 0, porque es una potencia de exponente par. Entonces el conjunto solución es vacío, es decir que el conjunto de positividad es vacío. Esto quiere decir que no hay gráfica de la parábola por arriba del eje x. El conjunto de negatividad va a ser el que solucione esta inecuación de segundo grado. Hacemos la factorización, despejamos y x menos 1 al cuadrado va a ser mayor que 0 siempre que x sea distinto de 1. Por esto, el conjunto de negatividad son los reales menos el 1. Ahora lo que podemos ver es que la gráfica intersecta al eje y en 0 menos un tercio, al eje x en 1, 0. El conjunto de positividad es vacío. De 1 a más infinito y de menos infinito a 1 tenemos el conjunto de negatividad y el conjunto de ceros que está formado solamente por el 1. La función crece de menos infinito a 1 y decrece de 1 a más infinito. La función es cóncava hacia abajo. Algebraicamente, para la función, ustedes se pueden ejercitar encontrando intersecciones y conjuntos. Geométricamente pueden mostrar lo que encontraron algebraicamente y agregar análisis de ella. Algebraicamente, para la función 2x cubo menos 5x cuadrado más x más 2, la intersección con el eje y la obtenemos haciendo x igual a 0. Y después podemos encontrar el conjunto de ceros o raíces teniendo por dato, por ejemplo, que x igual a menos un medio es raíz de la función. Entonces, sacamos factor común el coeficiente principal de manera de trabajar con un polinomio mónico. Al polinomio mónico le vamos a hacer Ruffini con x más un medio, es decir que la raíz va a la esquina. Bajamos el 1, multiplicamos por menos un medio, sumamos en columna, multiplicamos por menos un medio, sumamos, multiplicamos por menos un medio, sumamos. De manera que x cubo menos 5 medios x cuadrado más un medio x más 1 queda factorizado en x más un medio por x cuadrado menos 3x más 2. Ahora al polinomio de grado 2 le encontramos las raíces con Bhaskara. Obteniendo una factorización total de la función como y igual a 2 por x más un medio, por x menos 2, por x menos 1 y un conjunto de ceros que tiene 3 elementos menos un medio, 2 y 1. En las funciones polinómicas podemos analizar el crecimiento. Una función lineal dependiente positiva es creciente. Una función lineal dependiente negativa es decreciente. Una parábola con ramas hacia arriba primero decrece y después crece. Una parábola con ramas hacia abajo primero crece y después decrece. Una parábola cúbica con A positivo crece y una parábola cúbica con A negativo decrece. Las cúbicas son potenciales. Paridad. Las funciones constantes son funciones pares.
Las funciones lineales no constantes con ordenada al origen cero son funciones impares. Por ejemplo, si nosotros en una función lineal constante consideramos un punto, trazamos la perpendicular al eje Y, tomamos la distancia del punto al eje Y y esa misma distancia hacia el otro lado, lo que vamos a encontrar es un punto sobre la gráfica de la función, porque la función constante es una función par. Si tomamos un punto de una función lineal de pendiente no nula que pasa por el origen, trazamos la recta que pasa por el punto y el origen, que es la misma recta, tomamos la distancia entre esos puntos y esa misma distancia la tomamos hacia el otro lado del centro de simetría, lo que vamos a ver es que vamos a lógicamente obtener un punto sobre esa misma recta, porque las funciones lineales no constantes con ordenada al origen cero son funciones impares. De la misma manera, son funciones pares las parábolas que tienen vértices sobre el eje Y, y son funciones impares las parábolas cúbicas que tienen punto de inflexión en el origen. Esto lo podemos ver haciendo simetría axial en las parábolas y haciendo simetría central en las parábolas cúbicas. Las parábolas que tienen A positivo tienen concavidad hacia arriba. Las parábolas que tienen A negativo tienen concavidad hacia abajo. Las parábolas cúbicas desde el punto de inflexión a la derecha son cóncavas hacia arriba si A es positivo y de menos infinito hasta el punto de inflexión son cóncavas hacia abajo. Si la parábola cúbica tiene A negativo, primero es cóncava hacia arriba y después del punto de inflexión es cóncava hacia abajo. Si una función cúbica tiene una raíz simple, tenemos que ver por la forma en la que está escrita a dónde está su punto de inflexión, que siempre va a estar en HK. Por ejemplo, esta primero es cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba y crece en todo su dominio. También podría decrecer en todo su dominio. Las asíntotas verticales no están presentes en las funciones polinómicas. Las asíntotas horizontales tampoco. Máximos. Las funciones constantes alcanzan un valor máximo en ese valor constante. Las parábolas tienen máximo si tienen A negativo. Las funciones lineales nunca alcanzan un valor máximo cuando m es distinto de 0. Lo mismo que las parábolas cúbicas, no tienen máximo. Mínimos. Las funciones constantes alcanzan un mínimo en ese valor constante en todo su dominio. Las parábolas con A positivo tienen mínimo en el vértice. Las funciones lineales de pendiente no nula no alcanzan un mínimo. Las parábolas cúbicas potenciales no tienen mínimo. Puntos de inflexión tienen las parábolas cúbicas. Ejemplo, análisis de una función lineal, una cuadrática y una cúbica. Pasan la prueba de la recta vertical, las tres, porque las tres son funciones. Tienen dominio todos los reales, la parábola cúbica, la parábola cuadrática, la función lineal. La imagen de la función lineal son todos los reales. De la parábola de menos infinito hasta el I del vértice, de la parábola cúbica son todos los reales. Ahora, ¿de qué manera decimos algebraicamente que intersectamos la función con un eje? Por ejemplo, acá estamos diciendo que intersectamos la función con el eje Y
en una llave y en otra llave estamos diciendo que intersectamos la función con el eje X. Cuando intersectamos con el eje Y, hacemos X igual a 0 y obtenemos Y igual a menos 3 medios, que es la ordenada del origen. Cuando intersectamos con Y igual a 0, hacemos f de x igual a 0 y obtenemos x igual a 3 cuartos, que es el 0 o raíz. Para la función de segundo grado, cuando intersectamos con el eje Y, hacemos f en 0 con y igual a 2. Y para intersectar con el eje X, obtenemos dos raíces, x igual a menos 1 más raíz de 3 o x igual a menos 1 menos raíz de 3. Para la función cúbica, lo que hacemos es lo mismo. Con x igual a 0 obtenemos y igual a menos 2, que es la intersección con el eje y. Y haciendo menos x menos 1 al cubo menos 3 igual a 0, obtenemos una única raíz simple, x igual a 1 más raíz cúbica de menos 3. Entonces, lo que podemos ver es que las intersecciones que obtuvimos algebraicamente coinciden con las que aparecen en nuestro gráfico. La función lineal crece porque es dependiente positiva, la función cuadrática primero crece y después decrece porque tiene ramas hacia abajo, la función cúbica decrece en todo su dominio porque tiene a negativo. Analíticamente, para la función lineal, el conjunto de positividad lo encontramos despejando la inecuación. Entonces, el conjunto de positividad es de 3 cuartos a más infinito. Analíticamente, para la función de segundo grado, resolvemos la inecuación de segundo grado factorizando y aplicando regla de signos, obteniendo un conjunto de positividad de menos 1 menos raíz de 3 a menos 1 más raíz de 3. Y para la función cúbica resolvemos la inecuación de manera que x es menor que 1 más raíz cúbica de menos 3, obteniendo un conjunto de positividad de menos infinito a 1 más raíz cúbica de menos 3. Lo que podemos ver es que en estos intervalos que encontramos, la gráfica de la función queda por arriba del eje X, en la lineal, en la cuadrática y en la cúbica. Analíticamente, encontramos los conjuntos de negatividad resolviendo las inecuaciones. Para la inecuación de segundo grado, no olvidarse de dejar el polinomio mónico, factorizar y aplicar regla de signos. En la inecuación cúbica se puede despejar directamente. Entonces, en estos intervalos que obtuvimos, la gráfica queda por debajo del eje X, porque es conjunto de negatividad. En la cuadrática quedan dos intervalos que los unimos y en la cúbica queda un único intervalo. La concavidad de la parábola cóncava hacia abajo. La cúbica primero es cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo. La función lineal no tiene máximos ni mínimos, absolutos ni relativos. La función de segundo grado tiene un máximo absoluto y relativo. La parábola cúbica no tiene máximos ni mínimos, absolutos ni relativos. La función lineal no es par. Podemos ver que no se verifica la simetría con un punto. La parábola no tiene el vértice apoyado en el eje Y, así que si tomamos un punto, vemos que tampoco se verifica la simetría de la paridad. La parábola cúbica no tiene chances de ser par, tendría chances de ser impar. Si generamos simetría en un punto, vemos que no obtenemos un punto de la función. Imparidad.
La función lineal no puede ser impar. ¿Por qué? Porque no tenemos el origen como punto de la función lineal con m distinto de 0. Si agarramos un punto y hacemos la simetría central, no obtenemos un punto de la función. La función cuadrática no tiene chances de ser impar. Y la función cúbica tendría chances de ser impar, pero como su punto de inflexión no está en el origen, no se verifica la imparidad. Si vamos a intersectar funciones polinómicas, tenemos que tener en cuenta la sustitución o la igualación, de manera de despejar x y después saber que para cada x tengo un valor de y, formándose un punto de intersección en 0, 1 y un punto de intersección en menos 3, 4 que puede verificarse gráficamente. El modelo polinómico de las funciones de oferta y demanda. Supongamos que la demanda en función del precio es igual a menos p cuadrado más 300p. La oferta en función del precio es igual a 2239,16 por p más 10. La demanda es la cantidad demandada en función del precio p. La oferta es la cantidad ofertada en función del precio p. La demanda tiene que ser igual a la oferta para que haya equilibrio del mercado. Los dominios de las funciones tienen que ser acordes a la situación. Hallar el precio que genere la demanda máxima. Hallar el precio y la cantidad que equilibran el mercado. Acá estamos viendo la función de segundo grado y la función lineal que se intersectan. En donde se intersectan tendría que haber equilibrio de mercado. Se selecciona con precio por cantidad viendo en cuál de los dos hay mejores ingresos. El dominio tiene que ser de 0 a 300 porque no podemos tener una demanda negativa. El precio del vértice es menos b sobre 2 por a igual a menos 300 sobre menos 2 igual a 150. La demanda en ese precio del vértice es igual a 22.500, que es la cantidad del vértice. A un precio de 150 se alcanza la demanda máxima de 22.500 productos. La oferta tiene una forma lineal y el dominio es de 0 a más infinito. Cuando decimos que la cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofertada, tenemos que intersectar una parábola con una recta. Haciendo esa intersección obtenemos un precio 1 de un sexto con una cantidad 1 de 2.239,96 y un precio 2 de 160 con una cantidad 2 de 22.400. Cuando hacemos precio por cantidad, en el precio 1 y la cantidad 1 obtenemos un ingreso de 3,89. Cuando hacemos precio 2 por cantidad 2, obtenemos un ingreso 2 de 3.584.000. Entonces decimos que el equilibrio del mercado lo obtenemos en el precio 2, cantidad 2. Hay un ejercicio para que ustedes pongan en práctica lo aprendido de demanda y de oferta. Y ahora estamos viendo una función definida por partes. Tenemos un pedazo de línea, un pedazo de parábola y un pedazo de función cúbica. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando encontramos funciones definidas de esta manera es que los dominios para cada segmento o para cada pedazo no se solapen para que sea función. Entonces, f de x es igual a menos 3x menos 10 si menos 7 menor que x menor que menos 3. Menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado más 6 si menos 3 menor o igual que x menor que 2. Menos x menos 4 al cubo si 2 menor o igual que x menor o igual que 6.
Evaluamos en los extremos para saber hasta dónde graficar, pero no todos van a ser puntos de la función. Entonces, menos 3 por menos 7 menos 10 igual a 21 menos 10 igual a 11 no pertenece a la función. El punto es vacío, porque x tiene que ser mayor que menos 7. Menos 3 por menos 3 menos 10 igual a 9 menos 10 igual a menos 1 tampoco pertenece a la función. Ahí tenemos también un punto vacío. Menos 1 medio por menos 3 menos 1 al cuadrado más 6 es igual a menos 2, que sí pertenece a la función, porque el menos 3 tiene que ser menor o igual que x. Lo mismo no pertenece a la función el 11 medios, que es cuando evaluamos en x igual a 2. Sí pertenece a la función cuando evaluamos en 2 en la parábola cúbica. Sí pertenece a la función cuando evaluamos en 6 en la parábola cúbica. De manera que ese es el gráfico de nuestra función. El dominio es de menos 7 a 6, abierto en menos 7, cerrado en 6. La imagen es de menos 8 a 11. Tenemos un mínimo local en menos 3 menos 2, un mínimo local y absoluto en 6 menos 8, un máximo local en 1, 6, un máximo local en 2, 8, decrece en menos 7 menos 3, crece en menos 3, 1, decrece en 1, 2, decrece en 2, 6. Es cóncava hacia abajo en menos 3, 2, cóncava hacia arriba en 2, 4, cóncava hacia abajo en 4, 6. El conjunto de positividad es de menos 7 a R1 unión de R2 a 4. El conjunto de negatividad es de R1 a R2 unión de 4 a 6. R1 y R2 son las dos primeras raíces viendo de izquierda a derecha. Ahí estamos pudiendo ver el recorrido que hace la función generando su imagen.